¿Cómo estás? Dios te bendiga. Te saludo en esta tarde o en esta mañana o a la hora que me estés viendo y desde el lugar donde me estés viendo. Y vamos a iniciar, vamos a ver el día de hoy un repaso o lo más importante que nosotros vemos en el libro de Números. Estamos estudiando lo que nos concierne a lo que es el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En esta sección vamos a estar viendo lo que es el libro de Números. El libro de Números es un libro un poco complejo porque habla de muchos censos, de muchas cosas que a veces no entendemos o que no logramos entender. Y los dos libros, puedo decir así, los dos libros menos leídos en la Biblia podría ser Levítico y Número. En primer lugar, porque a lo mejor no entendemos al 100% lo que ahí se menciona, o porque no es muy común que se lean estos libros. Pero en la Biblia no podemos hacer separaciones de lo que sí podemos leer, lo que no podemos leer. Es por eso que aquí en estas clases en estas clases aprendemos nosotros la importancia de lo que es el Pentateuco, no ignorando ninguno de los libros o no dándole menos importancia a alguno de los libros, sino hablando de la importancia que los libros en sí tienen por ser la palabra de Dios. Todos, desde Génesis hasta Apocalipsis, son libros importantes que nos hablan acerca del propósito de Dios para nuestra vida. En el libro de Números no es la excepción. En este libro nosotros vamos a encontrar muchas cosas que quizás nunca habíamos visto, nunca habíamos aprendido. ¿Por qué? Porque no le habíamos puesto la importancia. Entonces, en nuestra primera sección de esta semana vamos a estar viendo, en nuestra primera clase de esta semana, vamos a estar viendo lo que es la introducción al libro de Números. En la introducción al libro de Números vamos a ver que si nosotros le diéramos un título al libro de Números, podríamos llamarle así como algo, la infidelidad en el desierto. ¿Por qué la infidelidad en el desierto? Porque todo el contenido del libro de Números se llevó a cabo en el desierto, y ahí vamos a ver nosotros en el libro de Números cómo fue las grandes murmuraciones del pueblo de Israel en contra de Dios, pero también en contra de la autoridad que Dios había establecido, en este caso de Moisés. Y vamos a ver cómo cómo resurge la murmuración del pueblo de Israel en el desierto, y en el libro de Números nos habla clara y ampliamente acerca de esto. Entonces, en el carácter del libro de Números, nosotros vamos a ver que el libro de Números, nosotros vamos a encontrar acontecimientos históricos de la peregrinación de Israel por el desierto. Vamos a encontrar también leyes para Israel de carácter permanente, así como las reglas transitorias y válidas para los hebreos hasta que llegan a Canaán. También vamos a considerar que Números está enfocado hacia los aspectos del servicio y de la conducta. El fracaso de Israel se nos muestra también en Números, y Números es uno de los libros más humanos y más tristes de la Biblia. Muestra cómo los hebreos fracasaron al cumplir los ideales de Dios o los ideales que Dios les había propuesto. Llegaron al lindero de la tierra prometida, pero también tenían la personalidad de un esclavo, podríamos decir de un esclavo cobarde, porque aún no habían podido superar la esclavitud que ellos habían tenido en Egipto. E incluso hay unas partes en el libro de Números que nos habla del deseo de los israelitas de regresar a lo que era la esclavitud o regresar a Egipto, ¿sí? Entonces, ellos todavía seguían dependientes de Egipto, y esa dependencia o esa mentalidad los hacía incapaz de hacer frente a la perspectiva de lucha en una historia en la cual nosotros vemos que el pueblo de Israel quería todo en el momento
y no querían ellos tener escasez, no querían, siempre estaban reclamándole a Dios por las cosas que quizás no tenían, pero no valoraban las cosas que sí tenían. Entonces, esa es una actitud de alguien esclavo que no ha logrado ser libre. Entonces, vamos a ver, nosotros vamos a aprender esta parte importante del libro de Números y cómo el libro de Números describe, como les mencionaba hace rato, el viaje de Israel a través del desierto. Y ahí ellos aprenden cómo Dios quiere que el pueblo se organice y cómo los levitas, habla también importante entender esto, que también habla de levitas, deberían ayudar a los sacerdotes de Israel. ¿Quiénes son los levitas? Los descendientes de Leví. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los que ministraban en el templo. Obviamente los dos vienen del mismo linaje, pero no todos estaban enfocados al templo. También descubren al elegido como su líder para entrar en Canaán. Nosotros vamos a ver que el viaje de los israelitas por el desierto también muestra el lado rebelde del pueblo de Israel. Vamos a ver cómo ellos se quejan de que Dios los ha llevado al desierto para morir de hambre y de sed. En esta parte de Números, el pueblo conspira para deshacerse de sus líderes, ¿sí? Tanto de Moisés como de Aarón. Debido a estos pecados, Dios no les permite tener un camino fácil y directo hacia la tierra prometida. Entonces, al contrario, toda la generación mayor que había salido de Egipto, incluyendo Moisés, debían errar por 40 años y finalmente morir en el desierto. Entonces, el libro de Números nos muestra cómo solo la generación más joven seguiría a los líderes fieles que fueron Josué y Caleb. Ahora recordemos que Josué y Caleb fueron parte de los 12 que mandaron a ver la tierra, conocer la tierra, los 12 espías que mandó Moisés para ver la tierra, y 10 de ellos dieron un mal reporte, pero 2 de ellos hablaron de que sí se podía, de que sí se puede llegar a la tierra prometida, sí lo podemos lograr, sí, si nosotros nos esforzamos, podemos más que ellos. Pero estos 10 hablaron lo contrario. Entonces los 2 líderes correctos y el más representativo, que fue Josué, dieron un reporte bueno de parte de Dios. No lo que ellos vieron, lo que ellos se enfocaron, sino lo que Dios había puesto en sus corazones. Entonces vamos a ver cómo Dios trata con el pueblo en el desierto y cómo Jehová había hecho un pacto con su pueblo y siempre estaba en medio de ellos, guiándolos, cuidándolos, protegiéndolos, a pesar de sus quejas, a pesar de la falta de fe, a pesar de las inquietudes. Dios suplió todas sus necesidades y los protegía del enemigo. Dios utiliza las experiencias del desierto para disciplinar a su pueblo y desarrollar su carácter. Dios también los disciplinaba con el propósito de liberarlos de un espíritu insensato y de rebelión, así también como un espíritu de orgullo que los israelitas venían cargando aún desde antes de ser esclavos en Egipto. ¿Por qué? Porque ese mismo espíritu de rebelión y de orgullo lo vemos también plasmado cuando Jesús viene a la tierra y los fariseos empiezan a hablar de la descendencia, de que vienen de Abraham, de que nunca han sido esclavos de nadie, y todo eso era la rebelión y el orgullo que han venido cargando no solamente en el tiempo de Números, sino antes de y después de. Entonces, eso podríamos decir que ha sido algo que ha causado dificultad en el pueblo de Israel, o que causó dificultad en el pueblo de Israel desde siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre estaban metidos en rebelión o en orgullo. Entonces, la disciplina de un padre amoroso es la disciplina que Dios dio al pueblo de Israel para que ellos aprendieran mucho acerca de lo que Dios quería, y nosotros ahora poder aprender de los fracasos de los israelitas en cuanto a las leyes de santidad. Pero también podemos aprender de la bondad de Dios, que aunque Dios los disciplinaba, aunque Dios les llamaba la atención, Él nunca dejó de proveer para ellos. Entonces,
todo el libro está lleno de números, por eso se llama números, ¿sí? Específicamente con minuciosidad extrema en varios aspectos. La cuenta precisa de los jefes de las tribus, el número de las poblaciones, las liberaciones necesarias, la cuenta de la cantidad de hombres sublevados, las cabezas del ganado que eran destinadas al sacrificio ritual, la cantidad del botín y su reparto exacto, la agrimensura y la dimensión del territorio, e incluso recuentos minuciosos de las leyes y de los relatos contados. Entonces, es posible que el libro exagere o idealice en cuanto a la cantidad de hebreos, pero es innegable que más allá de ello pinta un cuadro acabado de la vida y la sociedad de aquellos tiempos con una fuerza incomparable, describiendo e incluso con gravedad, con gran vivacidad, el desierto y la forma de vivir en él. El pueblo de Israel tuvo que aprender a vivir en el desierto, ¿sí? Y más de una vez expresa que Moisés se dedicó a registrar cada sitio donde los hebreos se detenían, cada oasis, cada campamento. Estas alusiones explican perfectamente cómo pudieron llegar hasta nosotros intactas estas antiquísimas descripciones. Entonces, vamos a ver que en Números se le menciona eso por los dos censos hechos a los hijos de Israel, los cuales están escritos pues en este libro. Y registran los acontecimientos en la región del monte de Sinaí, en el desierto, durante el tiempo en que Israel anduvo errante. Vamos a ver que se habla mucho acerca de las llanuras de Moab, y la narración abarca básicamente un periodo de 30 y 80 años y 9 meses. Vamos a verlo esto en Números capítulo 1, pero también en Deuteronomio capítulo 1, versículo 3 al 4. Y es importante que nosotros recordemos que el escritor también de Números pues se le adjudica a Moisés. Hay muchas formas en cómo nosotros podemos dar a conocer que el escritor de Números es Moisés, ¿sí? Pero aquí en esta sección vamos a ver el por qué nosotros creemos y cómo la Biblia respalda que Moisés es el escritor de cada uno de los libros del Pentateuco. Entonces, las palabras de conclusión en Números señalan a Moisés como el escritor del relato, y también se le atribuye directamente el registro de los campamentos de los israelitas, ¿sí? No hay ninguna forma de cómo nosotros podamos dudar de que el libro es un auténtico escrito de Moisés. Tampoco podemos dudar de que el libro de Moisés es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí mismo en el libro de Moisés, que es en Números, estamos hablando de Números, se nos habla de las cosas maravillosas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Que el pueblo no lo valorara es otra cosa, pero Dios obró de una manera sobrenatural en el pueblo de Israel. Entonces vamos a ver también la autenticidad, cómo es que nosotros creemos en la autenticidad y en el valor también del libro, que es importante darle valor al libro, que es lo que pienso que menos le damos, ¿sí? No le damos valor al libro de Números, el valor que debe tener, pero tampoco al libro de Levítico, el valor que debe tener. Entonces tenemos que darles el valor. ¿Por qué? Porque ellos destacan, el libro de Números destaca con gran fuerza la importancia de la obediencia a Dios, el respeto a Él y a sus siervos, y la necesidad de tener fe y de guardarse de los hombres impíos. También el libro se destaca por la gran fuerza al no cometer la deslealtad de poner a Jehová a prueba, abstenernos de la murmuración, abstenernos de la inmoralidad sexual. Pero también los tratos de Jehová con Israel demuestran su gran poder, su misericordia, su bondad, así como su longanimidad, al moderar su cólera o su carácter, aunque no deja impune el castigo cuando es necesario.
Vamos a ver también la posición del ministerio de Moisés y la provisión milagrosa del agua de la roca, ¿sí? El alzamiento de la serpiente de bronce, el agua de la limpieza, los cuadros proféticos que hablaban acerca de Jesús o que se cumplieron en el tiempo de Jesús. Es importante que nosotros conozcamos el libro de Números, ¿sí? Y veamos que el libro de Números registra también y organiza las tribus de Israel. Es algo importante. El libro de Números, todos los libros de la Biblia son organizados, pero el libro de Números es un libro muy organizado, muy bien organizado, ¿sí? Y es muy fácil de entender cuando le ponemos la importancia necesaria. Entonces, vamos a ver que también se habla acerca de las disposiciones divinas sobre la adoración y el trato entre ellos. ¿Sí? Vamos a ver también los requisitos de que tenía el voto del nazareato, cómo es que ellos deberían hacer ese voto. Se enumeran las ofrendas que han de presentarse cada día, cada sábado, al comienzo de cada mes, en las fiestas durante el séptimo mes. También vamos a ver, los israelitas desprecian las provisiones de Jehová y desobedecen sus mandatos. Eso es algo de lo que nos habla continuamente el libro de Números, ¿sí? De la desobediencia de Israel, pero del amor de Dios en medio de esa desobediencia. ¿Sí? Hubo correcciones, Dios los corregía, porque dice la Biblia que Dios al que ama corrige. Entonces, hubo murmuraciones dentro del pueblo y contra la autoridad, no solo contra Dios. Entonces, el libro de Números nos habla ampliamente de la murmuración, ¿sí? Y cómo el pueblo de Israel se quejaba continuamente contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, dice, ¿sí? Y su lamento era dirigido primeramente hacia Moisés y contra Aarón. Pero ya que ellos eran líderes de Dios, ellos se lamentaron en contra del Señor. Entonces la visión de Moisés y de Aarón era de guiar este pueblo hacia la tierra prometida. Esa era la visión de Dios. Sus quejas son contra Dios, o sea, no contra Moisés, contra Dios. Entonces, continuamente se estaban quejando, ¿sí? En contra de las circunstancias. Se quejaron en contra del maná, se quejaron por la falta de agua, se quejaron por la carne y se quejaron por el desierto mismo. Estaban siempre murmurando, entonces nada les parecía bien, ni siquiera el maná, algo que Dios suplía de manera milagrosa todos los días. O sea, ellos ya no tenían qué más hacer para comer, solamente salir y recoger el maná que Dios había provisto para cada uno de ellos. Entonces, nosotros vamos a ver que Dios manda sustentarlos por un tiempo, mandó el maná para sustentarlos por un tiempo. Dios nunca tuvo la intención de que estuvieran errantes en el desierto, ese no era el propósito de Dios, pero al ver la desobediencia, la rebelión y la forma en cómo ellos actuaban, entonces ellos empezaron a obrar de esa forma, ¿sí? Siempre estaban hablando, no refrenaban su lengua. Entonces, hubo, como les dije, por falta de carne, ellos querían carne, se aburrieron del maná, ellos pidieron carne, Dios les dio carne, ¿sí? Y después, cuando ya se aburrieron de la carne, hubo quejas, pero en contra de esas quejas, o estas quejas que eran en contra de las circunstancias en las que se encontraban, fueron motivo, de que Dios les juzgara de tres maneras diferentes. ¿De qué maneras Dios les juzgó? Número 1, con fuego; número 2, con plagas; y número 3, con serpientes venenosas. Esas fueron las tres formas en cómo recibieron el juicio. Entonces, también las quejas del pueblo fueron en contra de las bendiciones de Dios. Los israelitas no solo murmuraban de las circunstancias, hubo varias ocasiones que murmuraron en contra de la bendición de Dios, ¿sí? Cuando llegaron cerca de Canaán, junto a la frontera de Cades Barnea, Dios les dijo: ahora moveos deprisa y poseed la tierra.
habían enviado a unos espías y se enteraron de que era una tierra que fluía leche y miel. Los dos espías que les comentaba ahorita. Los espías regresaron trayendo consigo uvas tan grandes que tenían que llevarlas en un palo sobre los hombros de dos hombres debido a lo mucho que pesaba el racimo. También supieron que era una tierra llena de gigantes y les daba miedo seguir adelante, al creer que los gigantes eran superiores a Dios, por lo que se negaron a seguir adelante y recibir la bendición. O sea, ellos tuvieron más miedo por los gigantes que temor por Dios. Y no estamos hablando de temor, de miedo, estamos hablando de reverencia. Ellos no reverenciaron a Dios, ¿sí? Ellos se quedaron de brazos cruzados sin hacer nada, y esa determinación de ellos les trajo grandes consecuencias en sus vidas. Entonces, ellos tenían que aprender a depender de Dios, a vivir confiado del poder de Dios sobre sus vidas. Entonces, por eso la experiencia en el desierto se caracteriza siempre por una actitud de queja y de interminable crítica de algo o de alguien. En este libro de Números, la queja y la murmuración no terminaron hasta que una nueva generación estuvo lista para entrar en la tierra, ¿sí? Y eso lo vemos en Números capítulo 14. La murmuración en contra de la autoridad también lo vemos, ¿sí? Cómo ellos murmuraron en contra de Moisés, no solamente unos cuantos, sino varios, ¿sí? Entonces, todo el pueblo se rebeló contra Moisés. Todo el pueblo de Dios era santo en su propia opinión, según ellos, ¿sí? Se juzgaban a sí mismos conforme a sus propias normas y por ello se rebelaban en contra de la autoridad debidamente constituida. Se opusieron grandemente o con todas sus fuerzas a que hubiera alguien con más autoridad que ellos. Ellos querían ser los que llevaban toda la autoridad. Entonces Dios se enfrentó con esa actitud mediante el más duro juicio de todos, ¿sí? Y vamos a ver en esta parte que hay un dramático relato acerca de la rebelión de Coré y de Abirán. Las dos rebeliones más grandes del pueblo de Israel, en las cuales nosotros vemos que hubo consecuencias y que a causa de eso el pueblo de Israel tuvo que quedarse más tiempo en el desierto, fue la rebelión de María, o la murmuración, perdón, de María y de Aarón en contra de Moisés. Sus hermanos, sus